este programa. A continuación les presento al doctor Gonzalo Uzcamayta, un querido amigo, profesor que nos acompaña desde Bolivia. Él es profesional del derecho con formación en la Universidad de Aquino, Bolivia, UDABOL. Tiene una maestría en Derecho Penal, otra maestría en Derecho Constitucional, además que es especialista en técnicas de interrogatorio por la Universidad Uniandes de Medellín, Colombia. Ha desarrollado además un diplomado en Derecho Procesal Constitucional, otro en Derecho Procesal Penal, y desde luego con estas credenciales es docente de pregrado en la Universidad Unión Bolivariana y también docente de posgrado en la Universidad Pública del Alto, institución que también avala este programa internacional en derecho laboral público y privado. Y claro, en función de del perfil que tiene el doctor Gonzalo Uzcamayta, como ustedes lo notarán, bastante con una tendencia hacia el derecho penal, el doctor Uzcamayta nos abordará el tema relacionado con los delitos e infracciones laborales. Estimado doctor Gonzalo, bienvenido. Amigo, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Te agradezco mucho, Damián, la invitación para poder participar de este diplomado y también felicitar a todos los presentes. Una interesante ponencia del doctor Denis, que bueno, que estoy seguro que ha satisfecho a la mayoría de todos. Y aprovechar para que puedan visitar la ciudad de Cuenca, una de las ciudades más bellas, hermosas que he tenido la oportunidad de conocer. Y bueno, vamos a tratar de estar ahí, realmente. Bueno, vamos a entrar a lo que se refiere sobre delitos laborales más que todos y las infracciones laborales, porque vamos a hablar quizás de un nuevo concepto. Quizás para muchos sea nuevo o para algunos ya tenga algún significado teórico, doctrinal, dogmático. Se trata del derecho penal laboral. Y es que quizás esta nueva rama del derecho que surge como una necesidad, esta necesidad que tiene la sanción, la necesidad de sancionar a los infractores laborales, debido a que principalmente la mayoría de las sanciones que existen por violaciones a la norma jurídica laboral han sido generalmente de carácter administrativo. El derecho penal laboral se la considera como una disciplina que se encargaría de sancionar las acciones u omisiones que realizan los individuos ante las violaciones que se efectúan a las normas laborales contemplados en la respectiva normativa de cada país. Bajo este parámetro, se analizará que el incumplimiento de algunas normas laborales puede llegar a considerarse como un delito. Ya desde una perspectiva material, podemos hablar, por ejemplo, de los llamados delitos contra la libertad del trabajo. No son una novedad este tipo de delitos, este tipo de hechos que pueden ser considerados delitos. En varios países ya están incluidos en su normativa penal. Es decir, ya se registran antecedentes relacionados con la criminalización de actos referentes a la actividad laboral. Pero desde una óptica, digamos, formal, en otros países resulta novedosa la inclusión en el Código Penal un capítulo especial denominado violación de la libertad de trabajo, o como en el caso boliviano, donde el Código Penal en su capítulo 4 se habla de delitos contra la libertad de trabajo, lo cual denota un ánimo, digamos, sistematizador y autónomo en la regulación de estos ilícitos, de estos hechos considerados delitos. De ello podemos suponer que el legislador ha creído conveniente dejar la tipificación de los delitos relacionados con la actividad laboral exclusivamente dentro del Código Penal. Eso mismo se puede aplicar sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiesen dado lugar en aplicación de las normas
que sancionan el mal actuar de un trabajador o de un empleador. Dicho de otra forma, si un trabajador o de un empleador incumple o cumple una conducta o adecua su conducta a algún hecho que se puede sancionar administrativamente, eso no deja a un lado que este hecho, que esta conducta también pueda ser sancionado penalmente. Pero debemos considerar lo siguiente, y conforme a los postulados del derecho penal mínimo que orientan los procesos de criminalización y descriminalización en los estados modernos, la intervención penal debe presentarse como última ratio. Es decir, ante el fracaso de los mecanismos de control social extrapenales en la protección de los bienes jurídicos fundamentales contra cualquier forma de ataque contra ellos, debe recién acudirse al área penal, al derecho penal, a ese poder sancionador, siempre que y cuando que la respuesta penal sea más eficaz, sea más oportuna. Es que tenemos que tener en cuenta que el punto de partida se ha generado con tanta heterogeneidad en la doctrina penal respecto a la conveniencia o no de criminalizar ciertos actos que lesionan o ponen peligro a los intereses de la clase trabajadora, a los intereses del empleador o a los intereses de terceras personas que se encuentran dentro del marco jurídico de una relación de trabajo. Entonces acá surge la pregunta: ¿es conveniente tipificar delitos en materia de trabajo y determinar las sanciones que puedan ser aplicables? ¿O simplemente sancionar aquellas contravenciones que puedan desarrollarse a nivel administrativo dentro de un área del trabajo? Podemos considerar que una conducta, ya sea realizada por el empleador, por el empleado o por un tercero, puede sancionarse, sí, administrativamente, pero no estaremos un poco cubriendo la necesidad de poder penalizar esa conducta si lesiona un bien jurídicamente protegido. Por un lado, quienes sustentan la criminalización señalan que el derecho penal puede reforzar seriamente la tutela orientada desde el derecho laboral, desde el derecho administrativo, desde el derecho judicial o también desde el derecho constitucional, obviamente dentro del marco que abarca el derecho laboral. Y es que no solamente se debe admitir la interferencia del derecho penal en esta materia, porque existen conflictos que la relación laboral no ha podido resolver. Y es necesario, dicen ellos, penalizar estos actos. Por ejemplo, en México, la Ley Federal del Trabajo establece penas de prisión para algunos de los siguientes casos. Por ejemplo, de 6 a 3 meses, dice esta ley federal de prisión, si el empleador entrega uno o varios de sus trabajadores dinero inferior al salario mínimo general, es decir, que se le está cancelando el salario menos de lo que indica el salario mínimo que vigente en México. O bien, cuando haya él entregado los recibos, los comprobantes de pago que indiquen sumas de dinero superiores a las que efectivamente el empleador entrega. Ahí hay una relación empleador-empleado. Y la sanción es de 6 meses a 3 años. En este caso, en México, cuando los inspectores de trabajo se percaten de esta anomalía, es decir, de que un empleador, de un patrón, no cubre el salario mínimo de sus trabajadores, tiene la obligación de denunciar al Ministerio Público
hacer su representación social para efectos de que se ejercite la acción penal en contra del empleador. Este hecho está tipificado como delito de fraude. Pero este hecho de que el trabajador pague menos que el salario mínimo establecido en México a los trabajadores y ellos acepten, ¿estará realmente descrito como un hecho fraudulento? ¿Como una conducta típica que debe ser sancionada? ¿Será un delito o simplemente será una contravención administrativa? ¿Será una sanción, merecerá una sanción administrativa? La misma ley federal también dice que puede ser sancionado con prisión al procurador de la defensa del trabajo. Puede ser al apoderado o al representante del trabajador cuando sin una justa causa no concurra a una audiencia y cuando no promueva un juicio durante el lapso de determinado tiempo, 3 meses en este caso. Esta conducta, este hecho, está tipificado como delito de abogados, patronos y litigantes. Entonces, analizando estas disposiciones, el motivo de la sanción no es concurrir a las audiencias cuando se patrocina a un trabajador. Por regla general, si no se concurre a una primera audiencia, que generalmente es la de conciliación o ya para ver la conciliación para que no tenga efectos legales la demanda, esto da obviamente un resultado desfavorable a quien no incurra. Pero ¿qué quiere hacer la ley federal en este caso? Sancionar, porque allá el derecho al trabajo está muy protegido por las leyes, no solamente la ley de trabajo, sino también la ley federal penal. Entonces estamos viendo que aquí está sancionando a las personas que están incurriendo en la lesión de un derecho, de un bien jurídicamente protegido, que no solamente se debe sancionar ese hecho como un acto administrativo, como la negligencia de no hacer un acto administrativo, sino ese procurador, ese abogado, aquella persona que patrocina a un trabajador está vulnerando, además del derecho al trabajo, el derecho que tiene el trabajador de poder reclamar el derecho que le asiste como trabajador en algún hecho que pueda ser sancionado y que perjudique su normal desarrollo social, indica la ley. También, en la misma Ley Federal de México, se puede sancionar a quien abandone la defensa sin un motivo justificado, causando perjuicio. O que este procurador o este abogado o este profesional ayude a 2 o más contendientes o 2 o demás partes contendientes con intereses opuestos que tengan el mismo negocio o negocios conexos. Esto ya está entrando a la ética del abogado. Cuando un abogado no puede de ninguna manera patrocinar en el mismo caso, en la misma causa, primero a una parte y después en la misma causa patrocinar a otra parte. Y es que en el derecho penal del trabajo, los conceptos de este nuevo derecho penal del trabajo, que bueno, no es tan nuevo, ya hace algunos años ya se ha ido hablando y escuchando de este nuevo derecho penal del trabajo, y específicamente en México, no se ha considerado lo siguiente, como dice el maestro Mario de la Cueva, que es un tema totalmente abierto y presenta 2 inconvenientes. Primero, que se tiene que tener una fundamentación teórica doctrinal, y el otro, que tiene que abrir la posibilidad de realizarse efectiva y prácticamente.
Es decir, que se tiene que tener una fundamentación teórica para ver y saber definir que un hecho puede ser considerado delito o no, y además si esta efectividad para volver ese hecho delito tiene esa practicidad para poder realmente proteger los derechos del trabajador en este caso. Muchos autores cuestionan si dentro de un orden constitucional vigente es posible un derecho penal del trabajo. La distinción entre el delito laboral y la sanción o falta laboral, la contravención laboral. Porque el derecho penal del trabajo tiene que tipificar como delitos algunos incumplimientos de las obligaciones patronales en la normativa laboral, por ejemplo, como no conceder vacaciones, prolongar la jornada laboral más allá del término máximo de trabajo permitido, no pagar los días de descanso semanal, etc. Porque la situación de violar intereses particulares que puedan afectar a patrimonios privados, obviamente es una violación de los derechos humanos reconocidos en nuestras constituciones. Pero también no se puede tipificar y sancionar cualquier otro hecho que pueda estar consentido por el trabajador. Por ejemplo, no podría ser tipificado como un delito una violación a las normas de trabajo que se haya cumplido, que se haya incumplido en una ocasión. Volvamos al ejemplo de obligar al trabajador a que trabaje, a que se presente en su fuente laboral en días de descanso semanal, sábado, domingo. ¿Por qué? Porque precisamente hay trabajo, existe labores que deben realizarse, mucho más ahora en la época en la que estamos viviendo, donde todo el mundo necesita trabajar y necesita ese trabajo porque eso significa ingreso económico extra. Pero sí indica la ley que debería ser tipificado como delito si esta violación se hace sistemáticamente y afecta a los trabajadores en su quehacer cotidiano. Y más aún, no reciben la remuneración conveniente porque están yendo a trabajar utilizando su descanso semanal. Y sabemos que muchas legislaciones de nuestros países, el asistir al trabajo en un día feriado o en un descanso semanal, implica que se gane el doble sueldo o hasta incluso el triple sueldo, dependiendo del día que se está yendo a trabajar. Si es que eso no se ha determinado en su momento, en el momento de contratación empleado-empleador. Porque hay trabajos que necesariamente se tienen que realizar durante la noche o actividades que necesariamente se tienen que realizar los fines de semana o en un descanso o en días feriados. Asimismo, aquellas personas, los autores que propugnan la inesencialidad de la tutela penal, precisan que la regulación laboral es suficiente para la protección idónea de los bienes jurídicos del trabajador. Ellos indican que la sanción es ineficaz, la sanción penal es ineficaz porque generalmente esta sanción es mínima y da lugar a la aplicación de algún método de salidas alternativas, por ejemplo, como la suspensión de ejecución de penas, la reserva del fallo condenatorio que se conoce en muchos otros países, el perdón judicial o incluso el procedimiento abreviado. Porque, les decía, esta sanción penal no abarcaría, no tendría que ir más allá de un par de años hasta 3 años. Y eso, les vuelvo a reiterar, daría lugar a optar por una salida alternativa. Entonces, un juicio penal, un proceso penal estaría por demás y están
estaría mucho más vigente la sanción administrativa. Pero para poder discernir si es o no es conveniente tipificar este tipo de hechos, debemos analizar los mismos, digamos, dogmáticamente. Si estos hechos suscitados entre empleador y empleado o trabajador pueden ser considerados delitos. Y sabemos que en derecho penal lo que protege es un bien jurídico protegido, un bien jurídico tutelado, llaman otros autores. Porque no es posible definir unívocamente el contenido del bien jurídico protegido en general. Es necesario analizar particularmente cada hecho, cada tipo penal, a fin de determinar si realmente es un interés tutelado. La identificación de los llamados ilícitos, de estos hechos que podrían considerarse ilícitos, serían tomados como una forma de violación a la libertad del trabajo, indican autores. Pues lo contrario, habría que concluir que el único interés para proteger la libertad laboral u otras manifestaciones derivadas de esta libertad laboral es precisamente esto, coartar la libertad laboral. Entonces, explicaríamos otras conductas que posiblemente vulnerarían otro tipo de derechos, no solamente la libertad laboral, sino también la debida remuneración, la seguridad e higiene en el trabajo, la seguridad social. Si no tenemos una seguridad social o no tenemos una seguridad e higiene en el trabajo, estaremos vulnerando el derecho a la salud que tiene cualquier otra persona, cualquier trabajador. El empleador que está obligando en esta época de pandemia o que ha obligado en la época de pandemia al trabajador a asistir a su fuente laboral, estaría incurriendo en un hecho considerado delito, en una conducta que adecuaría ese su proceder a un delito que puede ir más allá del derecho de proteger a la salud, incluso a la vida. Entonces, es preciso también reconocer la existencia de un bien jurídico colectivo. Y este derecho, este bien jurídico colectivo con respecto al trabajo supone la protección en relación al funcionamiento del sistema, en relación al funcionamiento y protección de los intereses del trabajador, que tienen que ser protegidos ante la sociedad, porque él es integrante de una clase social o de un sector de la comunidad, como es la posición en el mercado del trabajo. No importa el número de trabajos afectados, porque lo que siempre se debe apreciar es un único delito que ha ido afectando a ese trabajador y quizás afecte a un grupo de trabajadores, a un grupo de clase social o un sector de la comunidad. Acá debemos hacer un paréntesis y debemos recordar que desde una perspectiva constitucional, la protección de los intereses derivados de las relaciones laborales se encuentran en los postulados de protección de los derechos fundamentales, como un reconocimiento del Estado del trabajo libre, como derecho y deber, como base del bienestar social y un medio de realización de la persona, derecho del trabajo, en otras palabras. Entonces, nos damos cuenta que sí, existe un bien jurídico protegido, que es el derecho al trabajo que tienen todas esas personas. Pero ese derecho al trabajo que no debe ser obligado, ese derecho del trabajo que también ya entraría en conflicto en este momento si un empleador
quiere obligar a trabajar a una persona estando en época de pandemia o lo que sucedió en época de cuarentena, ¿qué derecho es mayor? Entramos en ese debate nuevamente. Si el derecho a la salud, el derecho al trabajo o el derecho que tiene el empleador de poder también tener una vida acomodada porque él gana de su trabajo. Tiene ingresos económicos porque el empleador de eso vive. El trabajador también de eso vive. Y aquí tenemos que analizar cuál es el tipo objetivo para poder considerar ese hecho si es un delito o es una contravención. El autor podría ser, y lo es por lo general, el empleador. El tipo penal no exige la concurrencia, pero de alguna calidad especial en el sujeto activo. Si la conducta está tipificada, generalmente en el Código Penal en relación al código de trabajo, indica aquella persona que, aquel que. Entonces, se afirma con precisión que puede ser cualquier persona natural o física la que puede estar realizando un delito, que puede ser un delito común y este sujeto activo es indeterminado, porque generalmente el tipo penal no indica aquel trabajador que obligue a su empleado a prestar trabajos en días feriados, no indica eso, es muy casuístico. Pero existe la posibilidad de que cualquier persona que obligue a alguna persona a realizar algún trabajo no deseado, sí, puede estar cometiendo un delito. Y es que surge la cuestionante, doctrinalmente hablando, que plantea la cuestión si cualquier persona o un grupo de personas pueden obligar a un trabajador a realizar, como en el ejemplo que estamos tratando, a ir a trabajar. Y tenemos que hablar del sindicato. Generalmente, el sindicato puede obligar a uno de sus afiliados a que deje de trabajar o obligarlo a ir a su fuente de trabajo. Pero esto puede ser considerado autor del delito. El sindicato puede ser considerado como una persona que puede realizar un hecho considerado delito. El derecho penal, en el derecho penal, mejor dicho, predomina el principio de personalidad de las penas. Este derecho, este principio conforme el cual nosotros, los penalistas, sabemos que solamente las personas naturales pueden delinquir y ser pasibles de sanción penal. Pero no solo actualmente las personas naturales pueden cometer un delito. Ya existe la tendencia que las personas jurídicas también pueden ser pasibles de cometer un delito y de obtener una sanción penal. Aquellas organizaciones con personería gremial, personalidad jurídica, como es el caso que sucede en los sindicatos. Entonces, un sindicato podría ejercer como sujeto activo, de acuerdo a esta nueva tendencia, para poder primero ser autor de un hecho considerado delito laboral o, al contrario, denunciar un hecho considerado delito laboral. Y es aquí que tenemos que referirnos al sujeto pasivo. Este sujeto pasivo como titular del bien jurídico protegido. Y es decir, que tratándose de este bien jurídicamente protegido colectivo, el sujeto pasivo será generalmente la colectividad. Esa colectividad traducida y englobada en los trabajadores.
y no al trabajador directamente afectado por el delito, como ha señalado un sector de la doctrina. Si bien es cierto, una persona puede ser víctima o puede llamarse sujeto pasivo de un hecho considerado delito, también lo puede ser el colectivo de los trabajadores. Y es que aquí entramos en un error que se deriva de la confusión que existe entre el concepto de sujeto pasivo y el del sujeto sobre el cual recae la acción típica. Es decir, aquel que sufre de modo directo e inmediato los efectos del comportamiento criminal realizado por el autor que puede ser el empleador. En términos generales, el sujeto pasivo, cuando resulta ser la colectividad de trabajadores, cabe la posibilidad teórica que además de recaer en la colectividad de esos trabajadores, puede también caer en la persona, que esa persona irradia ese sujeto pasivo a sus demás componentes. Es necesario acá precisar que el artículo 2 del convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo nos habla de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización. Este convenio, el 87, ha sido ratificado por varios estados de Latinoamérica, porque establece específicamente que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones. ¿Y por qué traigo a colación eso? Porque si el empleador comete un hecho considerado delito, es esta organización, es este colectivo que puede ir en defensa de esa persona que está sufriendo ese agravio, que está sufriendo directamente ese hecho que puede ser considerado delito. Es decir, que el sujeto pasivo no solamente puede estar dirigido a una sola persona, sino a todo ese colectivo, porque así lo indica esta normativa. Pero hemos hablado de hechos que pueden ser considerados como delitos. En función al tiempo voy a mencionar algunos que estoy seguro están en la mayoría de nuestros países. Como por ejemplo, la coacción de celebrar un contrato de trabajo. Este hecho considerado ilícito, este ilícito que se encuentra previsto en varias legislaciones de Latinoamérica y está respaldado constitucionalmente porque las constituciones indican que nadie está obligado a prestar trabajo sin su libre consentimiento. Recordemos con la exposición de algunos maestros en días pasados que el contrato de trabajo consta, según la doctrina y según los maestros que han hablado sobre este tema, de 3 elementos. O sea, generalmente consta de 3 elementos. El vínculo, el objeto y la forma. El vínculo, a su vez, está integrado por la capacidad y el consentimiento de cada uno de los sujetos que pueden intervenir en el contrato. Y recordemos que el consentimiento es la voluntad de constituir la relación contractual y de determinar el objeto de ese contrato. Y además, ese consentimiento está y da su visto bueno, por así decirlo, para lograr las condiciones que pueda desarrollar su trabajo. Bajo este marco, la coacción empleada contra la víctima a fin de que celebre un contrato de trabajo
elimina el consentimiento de la misma, por lo que el contrato será nulo de pleno derecho, será nulo desde un inicio. Pero debe precisarse específicamente que este hecho, el haber coaccionado a la firma de un contrato de trabajo, puede ser denunciado ante la autoridad competente. Llamémosla Ministerio Público, llamémosle policía, sin que haya necesariamente la declaratoria de nulidad del contrato en la vía que corresponde. Es decir, el trámite administrativo para lograr la nulidad del contrato no impediría que la víctima pueda denunciar este hecho, esta coacción de haber firmado un contrato sin su consentimiento para que se realice un trabajo sin su consentimiento, la obligación de hacerlo, ante el Ministerio Público. Por ejemplo, si tomamos de referencia la ley brasileña, sanciona este acto, el obligar a alguien mediante violencia o grave amenaza a no adquirir de otro la materia prima o producto industrial agrícola, dice. Entonces, hay una persona que está obligando a alguien a no adquirir la materia prima. Lo contrario de esto podemos encontrarlo en la norma peruana, que sanciona a quien obliga a otro a adquirir materia prima para la realización de un producto determinado para lograr un trabajo. ¿Cómo les diría? Y esta acción violenta de obligar a alguien de adquirir la materia prima o, como en el caso peruano, de no adquirir la materia prima, es considerado delito. Es un fundamento para lograr la criminalización de esta conducta. En la doctrina brasileña, la conducta incriminada en su respectivo código penal es identificada como boicot violento, porque se comete por violencia, por amenaza, para evitar, para evitar adquirir alguna materia prima. Pero no es solamente la víctima quien sufre la coacción, este tipo de violencia, sino también el que padece el boicot, el que es afectado en su libertad individual y económica y de trabajo para poder proporcionar esa materia prima que el otro está obligando a no adquirir. Otro ejemplo de los muchos que existen en nuestras legislaciones. Podemos hablar de la retención de los salarios, la retención de las remuneraciones o incluso aquellos trabajadores que retienen la indemnización de los trabajadores cuando termina el contrato laboral. Este acto de retención consiste en apropiarse o conservar para sí todo o en parte las prestaciones debidas. Porque debemos recordar que ingresan dentro de este ilícito las retenciones efectuadas por el empleador sin que éste tenga un mandato legal o judicial. Recordemos que cuando existe un mandato judicial que obliga al empleador a retener parte de su salario, es precisamente porque está salvaguardando el derecho de otras personas, como por ejemplo la asistencia familiar, la pensión de alimentos conocida en otros países. Entonces, esta retención indebida implica que el empleador tenga primero la capacidad material o económica
para hacer efectivo el pago de las remuneraciones pendientes. Es decir, si el empleador tiene la capacidad económica para pagar a un empleado y no lo hace, se considera retención. Pero si no tiene la capacidad económica para poder cancelar el salario de su empleado, eso ya no se considera un hecho delictivo. Entonces, el delito quedará negado, tratándose, por ejemplo, de estas personas, de empresas o trabajadores insolventes o que están en quiebra, consecuencia de la recesión económica, de la recesión que estamos viviendo todos los países, de la baja producción de los empleados, de los empleadores, de las empresas que estos empleadores manejan. Entonces, eso no puede ser considerado delito. Pero, ya les decía, en algunos casos el empleador tiene la obligación de tener parte del salario, de las remuneraciones de los trabajos, para entregarlas a terceras personas. ¿Por qué? Porque existe una resolución judicial, un mandato judicial que permite y le ordena y le obliga a hacer este tipo de retención. Entonces, eso no puede ser considerado delito, ya lo habíamos dicho. En muchos países, los empleadores han encontrado varias formas de explotar los servicios del hombre que trabaja. Y los incorporan a su fuente de trabajo por medio de contratos de prestación de servicios profesionales de carácter civil, a pesar de que son considerados verdaderos vínculos de trabajo. Y esto se llama el llamado hecho de contratación por la vía civil. Recordemos que tanto la empresa privada como la empresa pública, el servicio público, existen cientos, por no decir miles de trabajadores que han sido llevados ficticiamente, podríamos decir, al campo del derecho civil. Es decir, que se basan y se amparan en una normativa que les resulta totalmente desventajosa. Porque se ve una clara desproporción entre los sujetos en esta relación trabajador, empleador y trabajador. Aunque teóricamente, dentro del contrato de prestación de servicios profesionales, las partes están en igualdad de circunstancias, en la práctica ocurre todo lo contrario. Pues es el empleador quien impone todas las condiciones y es el trabajador que no tiene más remedio que aceptarlas. Volvamos a analizar la Ley Federal de México. Generalmente, la Ley Federal de los trabajadores del servicio que están dentro del Estado mexicano, se niega la tutela a los trabajadores que tienen un contrato civil. Dice expresamente, quedan excluidos del régimen de esta ley aquellas personas que presten sus servicios mediante contrato civil o que estén sujetas al pago de honorarios. De igual forma, la normativa boliviana excluye de la ley del trabajo este tipo de contratos, es decir, que no están protegidos por la ley del trabajo, sino son contratos civiles, contratos por materia, por producto. En otras palabras, existe en varios países, tanto en el sector privado como en el sector público, o también llamado sector gubernamental en otros países, un cúmulo de verdaderos contratados como si fuesen prestadores de servicios profesionales. Y son estos trabajadores que en forma sistemática
sus derechos son violados, los derechos laborales y sobre todo la seguridad social. Porque precisamente este tipo de contratos pretenden eludir responsabilidades como vacaciones, aguinaldos, la seguridad social, el poder acceder a un seguro social del que está obligado todo trabajador, todo empleador, para que el trabajador pueda acceder. Y contrariamente a eso, esta simulación de la relación del trabajo son considerados no como delitos, sino como una subespecie de contratos. Pero si se analiza bien desde otra óptica, pueden ser considerados como delitos, porque aparte de incurrir en cargas económicas que perjudican al trabajador, también vulneran ese derecho del trabajador para tener una justicia social. Esta simulación de contratos dentro de la relación del trabajo, cuando el patrón o el empleador celebra con un trabajador un contrato distinto de trabajo, puede aparentar que une una relación diversa a la laboral. Por eso son considerados contratos civiles que están fuera del rango y la protección de la ley laboral. No sé si estoy bien en mi tiempo. Para concluir, vamos a hablar de un delito que ya se encuentra tipificado y está siendo muy utilizado dentro de la relación trabajador, empleador, empleado, trabajador y que sea patrón, como quieran llamarlo, aunque suena un poco despectivo eso. Y es el delito de discriminación. Aún novedoso en varias legislaciones penales y en varias legislaciones laborales, porque se considera que la discriminación tiene cabida para cualquier incumplimiento de las normas de trabajo con motivo de cualquier tipo de discriminación. Generalmente, cuando se habla de discriminación, se habla que se va a imponer una sanción penal, administrativa, económica, civil, a que por distintos tipos de razón de edad, de sexo, embarazo, idioma, religión, orientación sexual incluso, o la posición social, o por el mismo trabajo o profesión que desempeña, tiene que ser sancionado. Y acá pongo un ejemplo, porque entra en debate si realmente estaríamos dentro de un hecho de discriminación cuando en un anuncio laboral se pide que la persona que quiera optar por ese empleo sea menor de una determinada edad, esté en el rango de una determinada edad. O la discriminación en el sentido de profesión, que para optar a un determinado empleo se tiene que tener ciertas características académicas de difícil cumplimiento. Se las debe denunciar y acudir al derecho penal para que esta persona pueda ser sancionada, o es que tenemos que tener solamente esa sanción administrativa. Y es que tenemos que tener algo, tomar en cuenta algo principal. Y es lo que habíamos hablado al principio de esta charla. El principio de intervención mínima o última ratio. Este principio de intervención mínima, que tiene la estrecha relación en el principio de legalidad, que nos permite parar las exigencias del Estado de Derecho para que este Estado tenga la potestad punitiva para poder sancionar. Porque este principio incluye una serie de garantías o beneficios para toda la sociedad.
porque este principio garantiza de que el Estado no puede intervenir penalmente más allá de lo que permite la ley. El contenido primordial, esencial del principio de legalidad en materia penal radica en que no puede sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no se encuentre contenida en la ley, lo que coincide propiamente con el principio de legalidad de los delitos y las penas, ¿no? Lo que generalmente expresamos mediante el aforismo nullo crimen, nullo pena sine lege, porque por este principio se impone, les decía, el límite al Estado para intervenir en asuntos que no estén calificados como delitos. Porque el Estado solamente puede corregir o intervenir en los comportamientos de la sociedad o de aquellas personas cuando estas personas causen un daño a otro o infringen las normas que estén estipuladas en cualquiera de los ordenamientos jurídicos. Es decir, que este hecho esté tipificado, esté mencionado en la ley penal. Entonces, si hablamos y ponemos el ejemplo de hace unos momentos en que el anuncio indica que solamente se contratarán a personas dentro de un rango de edad, este hecho debería estar plenamente tipificado dentro del ordenamiento penal, en nuestras leyes penales, en nuestros códigos penales, en nuestro sistema penal. Porque se ha dado la tarea de penalizar todo. Cualquier conducta, y estoy hablando específicamente dentro del derecho laboral, cualquier conducta del empleador que vaya en contra del empleado, que generalmente debería sancionarse con una contravención, ya muchos colegas abogados lo están llevando al ámbito penal, aferrándose de que existe el derecho penal laboral que está en crecimiento. Pero ya hemos podido analizar en esta charla que debemos ver cuál es el sujeto activo, cuál es el sujeto pasivo y cuál es el bien jurídicamente protegido que se encuentra lesionado. Y además de esto, se tiene que cumplir con la doctrina para que este hecho esté tipificado y pueda considerarse delito. Y es un ejemplo que, para concluir, les pongo. En Nicaragua existe específicamente un artículo en su Código Penal que habla de la discriminación, la servidumbre y la explotación. Y esto en el tema laboral. De igual forma, existe la infracción a las condiciones laborales o de seguridad social, porque aquella persona o aquel trabajador que no cumple las condiciones laborales o de seguridad social es pasible a una sanción, y una sanción que va como máximo a los 2 años, si no me equivoco. Pero este delito debe ser conocido por la autoridad competente. La legislación salvadoreña también nos habla de la discriminación, de la servidumbre, de la explotación, y también nos habla de algo muy importante, del bien jurídicamente protegido. Porque el bien jurídicamente protegido en esta tipificación de estas normas penales que les hablo son la vida, la integridad física, la integridad psíquica y la salud de los trabajadores. Entonces, el carácter fundamental de este bien jurídicamente protegido es de naturaleza colectiva, debido a que se protege no solamente a un trabajador, sino a un grupo de trabajadores de una forma general, de una forma colectiva. Es decir, a todos de igual manera y en los mismos bienes para cada uno de ellos. Esta es la charla que quería compartir con ustedes y el tema es muy amplio y agradezco su atención. Estoy dispuesto a absolver algunas dudas. Muchísimas gracias.
Estimado doctor Uzcamaita, muchísimas gracias igualmente por acompañarnos con esta interesante ponencia pues desde luego compartirnos de esta perspectiva desde la óptica del derecho penal. Carlos Francisco Camba nos dice, si estamos en un contexto de derecho penal mínimo, al legislar ampliando este tipo de delitos en materia de derecho laboral, no estaríamos creando lo contrario y poniendo una especie de cuco al empleador en este tiempo de pandemia, que lo que se quiere es más bien cuidar y fomentar el empleo. Cuando hablamos del derecho penal mínimo, tenemos que pensar en que se debe sancionar los delitos o los hechos, los ilícitos que pueden ser considerados delitos, que sí vayan en contravención con el desarrollo de la sociedad. Es decir, aquellos hechos que son relevantemente jurídicos y relevantemente que van en contra de la sociedad, que perjudican el desarrollo de la sociedad, eso sí debería considerarse delitos. Pero este otro tipo de hechos que pueden ser considerados delitos no deberían ser sancionados penalmente, sino debería encontrarse un mecanismo para poder solucionarlos de alguna otra manera. No olvidemos que nuestras constituciones estamos en la figura de la cultura de paz. La cultura de paz que significa que podemos nosotros optar por otros medios alternativos para evitar los conflictos sociales. Y estos medios alternativos son la conciliación, la mediación, el arbitraje, las salidas alternativas, y todo llegando quizás a una finalización o a un objetivo, que es la justicia restaurativa. De nada sirve al empleado sancionar penalmente al empleador, porque va a perder su trabajo. Ambos van a ser perjudicados. El empleador va a perder su ingreso de fuente de dinero, que es por eso es lo que trabaja uno, y el empleador va a perder quizás la posibilidad de también tener un poco más de ingreso económico. El derecho laboral o el trabajo siempre está en relación al ingreso y al ingreso monetario de las personas. Entonces, vuelvo a reiterar, deberíamos encontrar los mecanismos para evitar que estos hechos sean considerados delitos y tengan una sanción penal que más que solamente perjudican a las personas. Muy bien, doctor. Excelente. A ver, por aquí Jaime Hidalgo dice, un poco escéptico, nos dice, pregunto, en la práctica, en la legislación penal, dice, ¿se ha procesado a un empleador por falta grave contra los derechos del trabajador? He tenido la oportunidad de ver que sí. En Bolivia existe la violencia laboral. La violencia laboral es toda acción que se produce en cualquier ámbito del trabajo por parte de cualquier persona, de que tenga cualquier jerarquía, que discrimina, que humilla, que amenaza, que intimida, generalmente a las mujeres. Y esta violencia laboral sí ha habido acá casos en Bolivia donde se han sancionado. Y estoy hablando de violencia laboral, no estoy hablando de otro tipo de violencias en el cual la víctima puede ser la mujer, sino la violencia laboral, porque se les ha amenazado, se les ha discriminado dentro de su trabajo para poder conseguir algo. Entonces, sí, en ese tipo de acciones sí debería quizás analizarse la posibilidad de poder asistir, de poder utilizar el derecho penal y no solamente el derecho laboral. Muy bien, estimado doctor. Y bueno, claro, le cuento, por ejemplo, acá en el Ecuador, vía consulta popular, hace algunos años inclusive se tipificó como infracción penal la falta de afiliación al Seguro Social
por parte del empleador y eso desde luego acarrea también sanciones directas al empleador por falta de afiliación. Claro que la pena no es muy extensa, ¿no? Pero en todo caso está pues tipificado esto ya como delito, la falta de afiliación al Seguro Social. Le comento, doctor, como experiencia también, digamos, muy local sobre derecho penal laboral, si es que cabe el término. Estimado doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado por esta tan interesante conferencia y bueno, pues estaremos encantados de que pudiera además visitarnos una vez más en la ciudad de Cuenca, es mi ciudad natal, y, y en la que hemos tenido la oportunidad de compartir pues con algunos colegas de otros países, de otras nacionalidades, y usted sabe que siempre es bienvenido pues para que pudiera igualmente acompañarnos en estos espacios. Doctor, le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia, agradeciendo una vez más su participación. Muchas gracias, Damián, por la invitación a visitar tu bella tierra. Te digo, he quedado encantada la vez que tuve la oportunidad de visitarla. Y si hay otra oportunidad de poder estar presente en ese bello lugar, lo haré. Y una vez más, muchísimas gracias por la oportunidad de poder hacer conocer este tipo de temas que sirve para poder reflexionar académicamente y podernos una vez más aprender de todo lo que hablan acá. Muchísimas gracias, Damián, y un saludo fraternal para todos los oyentes. Muchísimas gracias igualmente, estimado doctor. Y bueno, con todos ustedes, apreciados cursantes, voy a compartirles dos avisos. Una vez más, recordarles que se confirma el Congreso Nacional de Derecho Laboral para los días 8, 9 y 10 de marzo del año 2022 en la ciudad de Cuenca, de 6 de la tarde a 8 de la noche en el Salón de la Ciudad. La certificación será por 40 horas. Modalidad estrictamente presencial, no habrá una transmisión en vivo, es decir, no va a haber modalidad mixta. Necesariamente quienes quieran participar en el Congreso tienen que asistir al mismo. Ahora, los participantes de este diplomado que opten por la certificación, sea las personas que ya hayan pagado completa la certificación o las personas que más adelante hasta el 8 de marzo opten por realizar el pago de la certificación de este diplomado, tienen acceso directo, una beca completa para participar en el Congreso en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, si es que quizás no han tomado el diplomado y solamente quieren asistir al Congreso, los costos son de 30, el costo, mejor dicho, único es de $35, salvo que realicen pago previamente hasta el 4 de marzo, en cuyo caso el costo es de $25 por inscripción. Ojo, aquí sí es la inscripción y no solamente la certificación. Luego, si es que quisieran obtener más información, pueden contactarse al 099-895-1016 y ya está en nuestras redes sociales también este afiche para que puedan encontrar el número telefónico y desde luego está también el afiche en nuestro blog en latin-juris.blogspot.com para que encuentren el formulario de inscripción. Las personas que registren el formulario de inscripción van a recibir en su correo electrónico mayores detalles, más información sobre la logística, quiénes son los expositores y más detalles sobre este Congreso Nacional de Derecho Laboral. Y el otro asunto es que en este Congreso vamos a entregar los diplomas de el desarrollo de este programa, de este diplomado, así que pues claro, los participantes como tienen una beca, los esperamos para que asistan allí y reciban sus diplomas y no solamente eso, sino que recordarles asimismo que para la aprobación de este programa hemos generado en nuestro blog, si me permiten un segundo por favor, a ver si es que lo tengo por acá, sí lo tengo. En nuestro blog hemos creado, y ya es de su conocimiento, sin embargo se los vuelvo a compartir, un espacio en el que ustedes pueden, desde que iniciamos este programa, podrán observar
Aquí está, ¿cierto? Acceden a nuestro blog, que es latin-juris.blogspot.com. Ahorita ya está como portada del blog el afiche del Congreso. Y ustedes aquí, con un clic en la parte izquierda sobre el diplomado, se va a desplegar esta entrada, ¿no? En esta entrada están los detalles de los costos, si es que desean pagar inclusive con tarjeta de crédito, etcétera. Bueno, pero también, y esto es lo más importante, están las clases, ¿no? Recuerden, están grabadas las clases y debajo de cada clase está la respectiva pregunta. Están los materiales de lectura complementarios para las personas que quisieran optar por realizar un ensayo en lugar de la evaluación final. No. Entonces, cada una de estas preguntas, recuerden ustedes, van a ser consideradas en la evaluación final. La evaluación final va a realizarse el próximo domingo 27 de febrero. Había un error tanto en la publicación del blog como en el informativo, porque se señaló que el examen final iba a ser el 20 de febrero. Pero sin embargo, como hay algunos cursantes que toman este programa en horarios diferidos, algunos se conectan el fin de semana y revisan todas las clases, entonces eso no les va a dar el tiempo suficiente como para que de aquí a este domingo ya puedan revisar entonces las preguntas y las jornadas que tienen pendientes. Entonces, con la finalidad de que pudieran precisamente revisar todas estas jornadas, todas estas clases, aclarar las respuestas a las preguntas y más, entonces es que el próximo domingo, o sea, el domingo de la próxima semana, es que se realizará la evaluación final. Las personas que no obtengan el puntaje mínimo de 70 sobre 100 en la evaluación final tendrán la posibilidad de rendir un examen recuperatorio el domingo subsiguiente, es decir, el domingo 6 de marzo, ¿sí? Porque, claro, máximo, esa es la última opción, debido a que ya el 8 de marzo empieza pues el Congreso y la idea es que en el Congreso reciban las certificaciones o los diplomas. Tanto, vale decirlo, las personas que han realizado el pago por este diplomado también tendrán la certificación por el Congreso sin ningún costo adicional. Desde luego, siempre y cuando asistan al Congreso, vale decirlo, ¿no? Necesariamente tienen que confirmar. Nosotros estaremos compartiendo un mensaje ya interno a las personas que han realizado sus pagos para que confirmen su participación en el Congreso y de esta manera podamos nosotros también prever el aforo, principalmente porque, pues, si bien ya se va habilitando el asunto de la presencialidad, todavía hay aforos limitados. Así que tenemos que controlar el aforo y por eso es importante que nos confirmen los participantes que van a asistir al Congreso. Vale decir en todo caso que en estos últimos días estamos haciendo énfasis recién en el Congreso porque intentamos durante algún tiempo garantizar de que se respeten las fechas que habíamos planificado porque estaba como que en entredicho que se desarrolle esos días precisamente por el asunto de aforos, pero ya está totalmente confirmado, ya está habilitado el asunto, así que el Congreso va porque va y desde luego pues los esperamos por allá en esas fechas. Entonces, recuerden estos mensajes, ¿no? Las personas que opten por el pago del diplomado, que dicho sea de paso el día de mañana es el último día de pagos en periodo ordinario, luego los pagos ya son en periodo extraordinario y por lo tanto el costo es diferente. Reciben además una beca completa para el Congreso. Pero para que reciban el Congreso completo, gratuito, tienen que confirmar su participación al Congreso en un mensaje que nosotros les estaremos compartiendo a sus correos electrónicos. Y por otra parte, las personas que solamente deseen asistir al Congreso, pues pueden hacer la inscripción aparte. Es decir, los cursantes ya de este diplomado no hace falta que se registren en el Congreso si es que han realizado el pago por la certificación. Y finalmente que el examen final se tomará el día 27 de febrero.
Vale decir, claro, algunas personas nos han dicho, oye, pero 27 de febrero es carnaval, es domingo y es de carnaval. Sí, bueno, el examen no es que vamos a estar conectados en vivo, rindiendo el examen ni nada por el estilo. Es un examen que nosotros lo habilitamos a las 10 de la mañana y termina, se cierra a las 6 de la tarde. Ustedes tienen todo el día prácticamente para desarrollar el examen, pero es un examen que se toma sobre las preguntas que ya están disponibles en el blog desde que inició el programa. Entonces, nada, ustedes ya tienen las respuestas, simplemente se conectan y les aseguro que no van a tardar más de 20 minutos en rendir ese examen porque ya tienen las respuestas. O sea, este examen fundamentalmente es para acreditar de que en efecto siguieron las clases, revisaron la clase y por lo tanto lograron obtener la respuesta a ese cuestionario. Claro está que también tienen la opción de enviar un ensayo final que igualmente es puntuado sobre 70 sobre 100. Así que con esas indicaciones, apreciados cursantes, me despido indicándoles que el día de mañana ya será la jornada de clausura del programa y desde luego pues les esperamos a todos ustedes. Vamos a hablar sobre cálculo de liquidación y también sobre el sumario administrativo. Nos acompañará el doctor Rodrigo Salazar, que es juez de lo laboral, para hablar sobre este cálculo de liquidación, y el doctor Andrés Moreta, una persona muy autorizada, investigador en temas de derecho administrativo, para tocar este último tópico. Así que, sin más, muchísimas gracias. Que tengan una muy buena noche, un feliz y reparador descanso y nos veremos el día de la mañana a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias.